Gabon guztiei, hemen zaudete, euskitasuntzaren mai ingurutan, non eta Radio Vitoria. Síndrome del cuidador. ¿Quién cuida de las personas que cuidan? Este es el tema que vamos a tratar en los próximos minutos en las tertulias en Radio Vitoria de Euskitasuntzá, Sociedad de Estudios Vascos. Con nosotros vamos ya directamente con las presentaciones, dos mujeres, dos invitadas, dos profesionales en la materia, dos personas que nos van a dar la posibilidad de abrirnos los ojos, de reflexionar con nosotros, de acercarnos al síndrome del cuidador, hablar de los cuidadores, al fin y al cabo. Presentaciones para Marisa López. Marisa estudió geriatría en París, actualmente trabaja como geriatra de la Clínica Álava. Pertenece también al Foro Agure. Marisa López, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estudiaste en París. Sí, estudié en París. Como muy bien. Bueno, en el momento que fui yo a París me parece que el tema de la geriatría estaba más avanzado que aquí en España. Pero bueno, en la formación mía, yo había estudiado incluso aquí en Vitoria, no había sido del País Vasco, pero había estudiado en Vitoria y tenía un poco la duda de cómo iba a encontrarme yo formada, ¿no? Y la verdad es que estaba bien, o sea que la formación es buena aquí en Vitoria. Y en el tema de geriatría estaba un poco más avanzado en el tema de que había mayor cantidad de exploraciones y no había ningún límite de edad para realizar exploraciones. Y eso aquí también ahora es así. Lo que pasa es que yo estudié hace ya unos años. Y ahora, pues no sé, yo creo que por límite de edad ya se limita poco, ¿no? Sino que estamos avanzando en este tema también. Y cuando hemos dicho que eres geriatra de la Clínica Álava, ¿esto qué significa? ¿Que se trabaja en la sanidad privada o en la sanidad pública? Porque existen convenios de Osakidetza también con Clínica Álava. Sí, Clínica Álava tiene un convenio con Osakidetza y hay una parte de enfermos que pertenecen a Osakidetza, y otra parte de Diputación y otra parte que son enfermos privados. ¿Y vosotros, los trabajadores? Los trabajadores pertenecemos a la Clínica Álava, que es privado, nos paga digamos, la Clínica Álava, ¿no? Y no se Osakidetza ni Diputación. Y ya para terminar, ¿qué es el Foro Agure? Pues el Foro Agure es un grupo de médicos que nos dedicamos a la geriatría, que hemos estado durante muchos años reuniéndonos todos los miércoles pues para hablar de temas de geriatría que nos preocupaban a todos, ¿no? Y en un momento determinado se decidió pues crear una asociación pues simplemente pues con o sea, nuestro único interés es formarnos. Lo que hacemos es reunirnos todos los miércoles, médicos de Diputación, de Ayuntamiento y de clínicas privadas, todo el que quiera, sea geriatra o no, que quiera aprender sobre temas de geriatría. Nos reunimos los miércoles y sobre 2 horas tratamos temas de geriatría y nos dedicamos luego una vez al año hacemos una jornada sobre un tema geriátrico, sobre demencias o el que sea, y el único fin que tiene es científico. Cada uno de nosotros se prepara un tema un miércoles y otro tema pues viene un profesional ajeno a nuestro foro, pero que sabe mucho más que nosotros del tema que sea, ¿no? ¿En algún momento se abre ese foro, digamos, a los protagonistas del foro, a las personas mayores, a las personas que tienen que cuidar a los mayores? No, bueno, estamos abiertos personalmente cada uno, si te quiere llamar a alguien, pero el foro es una reunión científica de geriatras o médicos que nos dedicamos a la geriatría. Profesionales. Profesionales, eso es. Y Paula Casas, trabajadora social de AFADES. AFADES, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer de Álava. Paula Gamón, buenas noches. Gabón. Bueno, una trabajadora social de AFADES, de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Álava, ¿en qué materias trabaja? ¿Cuál es su trabajo al final? Pues yo llevo 14 años en la asociación desde el año 92 y bueno, creo que el esfuerzo ha sido grande porque empezamos con 6 familiares, 8 después enseguida, y ahora en estos momentos aglutinamos a 700 familias cuidadoras de personas mayores con algún tipo de demencia, tanto Alzheimer como otros tipos de demencia. Entonces, no solo es la atención directa a esas familias que llegan en la mayor parte de las situaciones muy agobiadas, sino también personas que le han diagnosticado a un familiar en ese momento o que tienen una situación muy crítica, sino también el promover la autoayuda entre las propias familias y que sean los propios familiares quienes promuevan sus actividades y sus servicios, darles esa autonomía. Conociendo su realidad y sus necesidades, ayudarles a que ellos mismos autogestionen y organicen todas aquellas actividades que al mismo tiempo les pueden ayudar y servicios. ¿Dónde estáis? Porque seguro ahora mismo alguna persona
está pensando, pues yo tengo que ir a la asociación a FADES porque tengo ese mismo problema. ¿Dónde estáis? Estamos en la calle Pintor Vicente Abreu, número 7, en el centro de asociaciones, la oficina 5, y el teléfono es el 246004, 945-246004. Ese número de teléfono en la zona de los pintores, como bien saben, ahí está Vicente Abreu. Bueno, pues a FADES y con Marisa López, geriatra, vamos a hablar del síndrome del cuidador, de los cuidadores, como les decía, al fin y al cabo. La vida de cualquiera de nosotros puede cambiar cuando nos tenemos que convertir, en este caso, Paula, en cuidadores. No sé, hago una reflexión, igual es una reflexión egoísta, ¿no? Porque no estoy pensando en el enfermo, y creo que hay que pensar en todas las partes, pero ahora mismo estaba pensando en los cuidadores. Cuando somos padres, también estamos atados a un cuidado, pero es un cuidado muy diferente al de las personas mayores, ¿no? Desde luego. Y sobre todo cuando se trata de enfermedades crónicas, progresivas y degenerativas. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues hay que aceptar esas pérdidas, por un lado. Hay una carga emocional importante, pues porque vemos que el ser querido cada vez es menos la persona que era. Y luego, por otro lado, hay una carga también física, pues de los cuidados que tenemos que proporcionar las 24 horas del día a esas personas. Y además hay una carga económica, hay una carga en el sentido de que tenemos, pues muchas veces hay niños pequeños en casa, nuestro propio núcleo familiar a quienes atender también. Hay una falta de espacios para las relaciones sociales, para el tiempo libre, es decir, que son muchos los factores que hacen que esos cuidadores, que a veces son cuidados compartidos, y ojalá siempre en las familias hubiera voluntad y capacidad para poder organizarse desde el principio a sobrellevar esos cuidados de la mejor manera posible, pero no siempre es así. Tienes que estar totalmente habituada a ver malos rollos dentro de las familias. Pues sí, los conflictos es algo, yo creo bueno, que está ahí, pero yo creo que los conflictos en sí no son ni buenos ni malos. Lo que hay que un poco tener es voluntad para tratar de resolverlos y pensar en nosotros y en la persona a quien atendemos, ¿no? Entonces, proporcionarles a ellos la mejor calidad de vida de la mejor manera posible y llegar a consensos y acuerdos, porque muchas veces no es solo la carga del cuidado, está toda la problemática de las relaciones familiares, los conflictos, etcétera. Porque, ¿qué consejo darías a una persona que te está escuchando y que o han tomado la determinación de repartirse esa carga familiar entre varias personas, varios hermanos, varios familiares, varias hermanas, porque también tenemos que hablar luego del tema de la mujer en esta cuestión, y quien, sin embargo, ha decidido echarse la mochila él solo, a la espalda, y estar, como bien decías, las 24 horas y los 365 días del año cuidando a una persona, atado a esa persona enferma, que, como bien decías, cada vez el deterioro es mayor. ¿Se pueden dar fórmulas de qué es lo ideal, qué es lo mejor en estos casos? Bueno, yo le diría a esa persona que, bueno, durante un periodo de tiempo a lo mejor sí va a ser capaz, pero que somos humanos y hay que poner límites al cuidado, sobre todo cuando se trata, como he dicho antes, de enfermedades progresivas degenerativas y que la media de años de cuidado pueden ser 15, 20 años. Por ejemplo, entonces, para contener mejor las situaciones es mejor repartir la carga entre los miembros de la familia si hay voluntad y están dispuestos, y si no, buscar apoyos externos. Bueno, pues lo que posiblemente puede ocurrir es que, y es más probable que ocurra, que esa persona tenga problemas de salud si no pone límites a ese cuidado, si no toma descansos. Y ahora la eterna pregunta, Marisa, ¿en casa o en una residencia? Hombre, pues donde esté mejor. Hombre, yo creo que es bueno que estén en casa. Lo más interesante, lo mejor en principio es que estén en casa. ¿Por qué? Porque al principio, sobre todo, bueno, yo quería hacer un comentario antes, si nos importa. La importancia del cuidador, incluso antes de diagnosticar la enfermedad, suele ser el cuidador el que se da cuenta de que el enfermo empieza a deteriorarse incluso antes que nadie. Entonces nosotros, para diagnosticar las demencias, tenemos incluso el test del cuidador, que es un test que se le pasa cuando el propio cuidador o el que vive con la persona se da cuenta de que su marido, su
su hermano o su hermana empieza a notar el deterioro, ¿no? Porque eso, sobre todo al principio, lo que tienen es una desorientación, ¿no? Es el primer síntoma, digamos. Pues hay pacientes, cuando el Alzheimer comienza pronto, que están haciendo vida normal y que incluso están trabajando, sobre todo en el Alzheimer que empieza pronto, ¿no? Entonces hay un test en el que tú hablas con el cuidador y dices, bueno, ¿han notado cambios en su familiar? O entonces, ya desde el principio, antes de diagnosticar la enfermedad, el cuidador es importante, ¿no? Bueno, una vez que ya está diagnosticado, porque es muy importante, en principio, porque es bueno que estén en casa, porque uno de los síntomas es la desorientación. Es uno de los primeros síntomas que atacan el Alzheimer. Entonces, al principio ellos se empiezan a desorientar en los espacios grandes y después en los espacios pequeños. Entonces, lo ideal que sabemos para el paciente de Alzheimer es que tenga una rutina de vida, que haga siempre lo mismo. Entonces, él se va a encontrar mucho más seguro. Si en casa él está acostumbrado a vivir en su casa, lógicamente en su espacio se va a mover mucho mejor que si le llegas a una residencia donde todo va a estar nuevo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que no puede estar en casa, porque los familiares no pueden manejarlo, sobre todo en las últimas fases, cuando ya tiene una incontinencia, necesita ayuda para todas las actividades de la vida, entonces en ese momento pues sería bueno que ingresara, ¿no? Simplemente porque la tienen más nervios, incluso ya al final del todo, cuando puede estar encamado todo el día, ¿no? Pero al principio yo pienso que lo ideal es que esté en casa y que se adapte el domicilio al enfermo. Claro que es difícil. Eso es lo que decía un poco Paula, ¿no? Es un tema importante económicamente porque necesitas, pues claro, desde arreglar las barreras arquitectónicas, los baños, marcar las puertas, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? O cosas que se pueden hacer, pero eso supone mucho dinero. Aún así hay personas que deciden que se mantenga en su casa hasta Sí. su último día. Bueno, yo ahí difiero un poquito, porque yo creo que las necesidades del enfermo están ahí, ¿no? Y es un poco lo que ha comentado Marisa, y bueno, pues eso sería lo ideal. Pero también están las necesidades de las familias. No en todas las familias existe la red de apoyo suficiente, hay unas circunstancias concretas en cada situación familiar, y yo creo que esto es una balanza. En cada plato hay unas necesidades y eso tiene que guardar un equilibrio. Hombre, sí Es que decir, cada uno tiene su opción, es ¿no? decir que bueno, que sí, que desde luego siempre que haya red de apoyo suficiente, pues sería lo ideal, pero las circunstancias y las problemáticas pues son muy individuales, muy de cada persona, y cada caso es diferente. Entonces yo creo que ahí lo que tendría que haber es una tipología de servicios para cada una de las necesidades. Eso sería lo ideal, ir valorando, ir evaluando, y lo que nos sirve para hoy a lo mejor tampoco nos sirve para mañana. Es decir que puesto que en estas enfermedades hay muchos cambios, tanto en la propia persona que es dependiente como en los cuidadores, pues hay que ir evaluando continuamente y dando respuesta a esas necesidades en cada momento, y siendo lo suficientemente creativos para no decir hay este y este servicio que hace para todos. No, tendría que haber una gama de servicios muy amplia, tanto a nivel social como a nivel sanitario, para dar respuesta a esas necesidades. Hablas de diferentes servicios por horas, no solo centro de día o residencia. Eso es, yo creo que Mañana, la gama, tarde, con eso este es, horario. habría que tener una mayor equidad, puesto que en la asociación tenemos constancia de que un 53% de los familiares cuidadores no cuentan con servicios sociales de apoyo. Son las propias familias quienes están soportando esos cuidados. Entonces ahí, de alguna manera, yo creo que bueno, cada grupo familiar tiene un funcionamiento diferente y unas necesidades diferentes, y habría que dar respuesta a esas necesidades concretas, pero rápida y eficazmente, porque posiblemente si no lo hagamos rápida y eficazmente, la situación, por no haberla contenido a tiempo, ya lo que necesite esa familia sea un recurso muchísimo mayor por no haberle dado la respuesta adecuada en el momento que la necesitaba. ¿El servicio de ayuda a domicilio, el SAP, se dedica a esta materia o no? Sí, sí. ¿Y no es flexible? El servicio de ayuda a domicilio tiene unas horas limitadas, entonces hay personas que lo están utilizando y el grado de satisfacción es alto, pero hay otras familias a las que ese servicio no les sirve porque no es suficiente. O bueno, pues ya habría que preguntar a cada familia que no utiliza ese servicio por qué no lo utiliza, si a lo mejor hay situaciones que no lo necesitan, pero otras en las que sí lo necesitan. Entonces eso habría que hacer un estudio también en ese sentido. Es un servicio que desde luego da respuesta tanto a necesidades de atención personal de las personas dependientes, como también
pues vigilancia en el caso, por ejemplo, de personas con demencia por el tema de la desorientación y demás. Pero no te llevo a coger entonces, Paula, ¿cuál es tu solicitud respecto a nuevas necesidades? Si las instituciones, en este caso la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz también dentro de sus competencias, nos da la posibilidad a los alaveses de tener un servicio, lo que se denomina pues un centro de día. Existe la posibilidad de las residencias siempre y cuando no tengas que soportar pues una lista de espera, y también está ahí la cuestión económica, las privadas y demás. Aparte de eso está el servicio de ayuda a domicilio, que nos dices que es flexible. ¿Qué es lo que le estás pidiendo? ¿Qué tipo de servicio le Bueno, estás pidiendo a la yo estoy institución pidiendo, permanente? a ver, como tú bien has dicho, los recursos económicos son limitados. Ojalá esos recursos económicos no fueran tan limitados, ¿no? Pero puesto que los recursos económicos son limitados y en estos momentos pues sabemos que personas con demencia están en lista de espera para, por ejemplo, el recurso de centro de día, yo creo que Hay ahí lista de espera. hay lista de espera. Entonces, ahí también en mayor equidad en cuanto a servicios, posiblemente haya muchas familias que ejerzan actividad laboral y que necesiten un centro de día, pero yo hablo con las familias todos los días y se conformarían a lo mejor con un servicio de 5 horas. Es decir, que puesto que hay unos recursos económicos limitados, y ya digo que ojalá no hubiera esas limitaciones en los temas sociales, pero existen, bueno, pues si en estos momentos hay familias con necesidades muy acuciantes en lista de espera, poder flexibilizar esos centros de día a jornada de mañana y jornada de tarde, porque muchas familias se conformarían con eso y estaríamos dando respuesta al doble número de familias y tendrían apoyo o cobertura el doble número de familias. A eso me refiero, que no puede ser, existe este servicio. Eso en cuanto a lo mejor a los centros de día. A lo mejor podríamos ser creativos en cuanto a dar respuesta con otro tipo de servicios también diferentes, a lo mejor de carácter sociosanitario, lo que decía antes. Por ejemplo, en personas ya muy terminales, no tienen que correr con el coste los servicios sociales solamente. ¿Por qué nos implica ahí la sanidad? Y hay recursos económicos por parte de tanto de lo social como de lo sanitario. A eso me refiero, ¿no? Que tendría que haber una gama de servicios mucho más amplia en base a las necesidades concretas pues de los usuarios que atendemos y también de las familias. Este problema va a ir en aumento por el envejecimiento de la población, y la respuesta, Marisa Paula, no sé si la estáis viendo ya cambiante, porque uno piensa en sus mamás, en nuestras madres, en nosotros mismos, y digo que la respuesta hacia la familia, la respuesta hacia los mayores, no es la misma. Yo, por ejemplo, a mi mamá, teniendo una persona enferma en casa, teniendo a un familiar enfermo en casa, no le veo la necesidad de irse de vacaciones. Es que ni se le habría pasado por la cabeza. Sin embargo, en la sociedad actual necesita vacaciones. Yo no podemos entrar a valorar si era mejor aquello o esto, pero vosotros también os dais cuenta de esa realidad cambiante que está cambiando. Sí, hombre, esta realidad se está cambiando muchísimo y bueno, lo que estabas comentando antes, pues las mujeres hemos empezado a trabajar todas y antes había muchas mujeres que se quedaban en casa, es evidente, y se dedicaban al cuidado de las personas mayores. Era otra manera diferente de vivir y esto, pues sí, claro, está creando muchísimos problemas. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? La mujer tiene que seguir trabajando y bueno, y de todas formas estamos viendo que las cuidadoras, lo que has comentado, siguen siendo mujeres. Las mujeres, hay algunas que tienen que dejar sus trabajos para cuidar a sus padres. Esto todavía pasa, Sí, todavía pasa. Todavía hay porque mujeres que yo, dejan de trabajar. más o menos, a las personas de diferente sexo al mío, y de mi edad, no les veo tomando esa determinación, dejar el trabajo, volcarse de un nivel ya de pedir al resto de personas que le están rodeando, oye, tú aquí también, tú aquí igual que yo. Claro. Eso no está cambiando, todavía hay gente que no, que lo está Yo, por dejando el ejemplo, ya he trabajo. comentado que llevo 14 años en AFADES y sí he notado cambios, sobre todo en cuanto a la incorporación de varones al cuidado. Cambios, pues porque
Antes, pues en el último estudio que hicimos en el año 97 eran el 80% las mujeres que estaban cuidando, y ahora ya, bueno, tenemos casi un 30% de varones que están cuidando, ¿no? Entonces, eso me parece un paso. Todavía no estamos en igualdad de ¿Y si condiciones, era el marido que pero caía enfermo, se quedaba en casa, y si era la mujer, terminaba en la residencia? bueno, pues Generalizando. hace años sí ocurría más eso, ¿no? Yo creo que también en la medida que hay recursos de carácter intermedio y se pueden contener más las situaciones, también eso va cambiando. Es decir, que bueno, pues por un lado está, como bien decimos, las listas de espera ahí, el tema de las residencias. Vemos que también el coste económico para las familias es importante, que todas, bueno, pues hay veces que es que son muchas cosas, porque no es solo, decimos de la ayuda a domicilio, pero la ayuda a domicilio, aunque está subvencionada, es muy subvencionada además, por parte de Diputación en este caso, pues las familias aportan también una cantidad económica, porque los recursos cuestan, los servicios cuestan, y muchas personas tienen que recurrir también a servicios privados, que también económicamente supone un gasto importante. Y luego hasta pues a veces el tema de los empapadores de cama, los colchones antiescaras, todas estas ayudas técnicas que necesitan y que no entran por la seguridad social. Es poca implicación sanitaria en este O aspecto. personas dependientes también, con demencia tipo Alzheimer concretamente, que a lo mejor no han cotizado a la seguridad social y tienen 40 y tantos años. No todos son personas mayores, es decir, y que si no han cotizado a la seguridad social, pues es a lo mejor el cónyuge, el esposo quien está trabajando, y tienen que aportar el 40% de las medicaciones, de los absorbentes, etcétera, etcétera. El coste que están soportando las familias a todos los niveles, yo creo que es muy importante como para que se les reconozca y se les aplauda socialmente y se les apoye más. Porque además no estamos hablando del tema económico, que es importante, pero la implicación emocional pues es terrible, ¿no? Que una persona que cambia, lo que decíamos, lo decía Paula, ¿no? Que cambia completamente, que era tu madre y de repente no es tu madre, no te reconoce, pasa el tiempo, cada vez es peor, precisamente porque está contigo, se pone agresiva contra ti, y claro, todos esos cuidados que estás haciendo tú no tienen ninguna compensación. Porque claro, un niño, como dices, bueno, le ves crecer, le ves que cada vez, en cambio aquí está al revés, es que encima el deterioro, eso, en cambio aquí el deterioro es mayor. Entonces yo creo que aunque el tema económico es importantísimo, no me cabe la menor duda, yo creo que la implicación emocional es mucho más importante, que es la que va a dar lugar al síndrome del cuidador, me parece a mí. Más que todo es importante, ¿no? Pero vamos, a mí me parece terrible que estés cuidando a una persona tiempo y tiempo y tiempo, que veas que encima cada vez está peor, que pensar reconoce que cada vez piden menos actividades, y bueno, es una situación, y sirve reciprocidad, Sí, en la comunicación y agradecimientos de de ningún nada. tipo. Al contrario, ¿no? Así que, no sé, tampoco sin ser muy imaginativo, pensando un poco en algunas imágenes que se tienen que dar en casas de Álava, por ejemplo, en un verano tórrido, en agosto, con 40-45 grados, no son muchas las jornadas, ¿no? Pero hay alguna que no se aguanta en ningún sitio menos en casa. Existe esa imagen de un matrimonio mayor, uno de ellos enfermo en la cama y la otra persona que no puede salir de casa, en una Vitoria prácticamente vacía, y que está allí un día más cuidando a esa persona. Eso crea problemas al cuidador. ¿Y qué tipo de problemas son? Cuando ya te das cuenta que no solo está enfermo el de la cama, sino también el que está cuidando el de la cama. Sí, pues todo tipo de problemas, aparte de pues, lo que decimos problemas emocionales, pues puede caer una depresión fácilmente por el ambiente, lo que dices, de dolores de cabeza, desde dolores intestinales, bueno, de todo tipo, puede somatizar de cualquier manera, y es que es lo más normal. Y si detectas a un matrimonio, por ejemplo, mayor, que no tiene ningún tipo de ayuda, que no se ha acercado a una institución pública, que lo está haciendo con los vecinos para salir a por el pan 15 minutos, ¿qué hacéis desde los servicios sanitarios o desde AFADES si veis con un caso de esos? Que en algún caso igual existe. Sí, desde luego la asociación, informar de todos los recursos y los derechos que tienen esas personas, informarles, dentro de los servicios que en la asociación también apoyarles. En un verano tórrido, como tú dices, pues están las estancias temporales en residencia, es una opción. Otra opción es algún programa que tenemos en la asociación, por ejemplo el programa de convivencias vacacionales, que vaya el enfermo no, eso es, el enfermo y el familiar, acompañados de un equipo de profesionales.
Existe la posibilidad también de las ayudas a domicilio, y nosotros sí que desde la asociación también, para situaciones críticas o de urgencia que no se cubre por parte de nadie, tenemos respuesta inmediata. O sea que, o a través del servicio de respiro de ayuda a domicilio para situaciones de urgencia, o a través también del programa de voluntariado. Normalmente yo creo que a través estos casos ya yo creo que se da un poco porque el médico de atención primaria ya suele estar al tanto de la situación, y normalmente si el médico de atención primaria lo sabe, yo creo que ya le ha ido un poco orientando, pues que hable con la asistente social de su zona o lo que sea, y normalmente pues es raro. Es verdad que a veces si la gente es muy mayor también es un poco reacia a todo tipo de ayuda, o igual no quieren que entre de su casa nadie, porque a veces ocurre también eso, ¿no? Que no quieren que vaya una persona ajena, o no quieren llevar a una residencia porque les parece que es un abandono. Eso cada vez se va a dar menos. Sí, a Dios gracias que va a dar menos. Lo que pasa es que existe todavía gente muy mayor, como tal, Lo que tiene pasa que yo 82 creo que o... de cualquier manera en esas situaciones el seguimiento a nivel sociosanitario tendría que estar ahí. Sí, Es sí, decir, sí, por supuesto. que en el momento que aparece una enfermedad crónica o bueno progresiva y demás, o una enfermedad, una persona que tiene cualquier tipo de dependencia, los servicios sociales y sanitarios deberían hacer un seguimiento de esa situación periódico. Entonces, sí que es verdad lo que comentábamos antes, que muchas veces los estudios que tenemos o que realizamos son a demanda, es decir, por la demanda que llega a las instituciones. Pero yo creo que desde el momento que hay un diagnóstico, y un diagnóstico de este tipo, habría que empezar a intervenir y a hacer seguimiento. Desde el médico de familia. Desde el médico de familia paralelamente con los servicios sociales. Es decir, que no podemos decir, bueno, pues la familia ya vendrá para lo que necesite, no. Vamos a ser nosotros quienes le hagamos seguimiento, quienes le facilitemos un teléfono para cualquier duda, necesidad que le surja. O sea, un poco estar ahí. Pero esta petición la habéis tenido que realizar al Departamento de Sanidad por diferentes Sí, vertientes. sí, desde luego que por parte de AFARE somos muy reivindicativos y bueno, estamos ahí, ¿no? En la lucha y en la pelea, y bueno, pues ahora con el tema del espacio sociosanitario, la ley de autonomía personal y de dependencia para personas dependientes, con todo esto esperemos que avancemos, que no retrocedamos, que ahí tenemos también un poquito de miedo porque, bueno, dentro de todas las quejas y todas las propuestas que hacemos, no cabe duda que en Álava pues se ha sido pioneros en cuanto a una serie de servicios, ¿no? Y de alguna manera pues ahí hay que estar en la brecha peleando y bueno, pero al mismo tiempo reconociendo también que sí que se ha avanzado. Bueno, no sé, escucho un sonido extraño. Beatriz desde el control. Es el móvil, no pasa nada. Me miraba a Beatriz y decía, lo que dice usted, no pasa nada. No lo cojas, no vaya a hacer alguna cosa privada, en este momento, Paula. Bueno, seguimos hablando, como les decíamos, del síndrome del cuidador. Porque, volviendo a una pregunta que probablemente os he cortado en la explicación que me dabais, claro, dar una fórmula de cuándo una persona es mejor que deje su casa para estar ya, por lo menos en un centro de día durante muchas horas, eso es complicado, Marisa, de aconsejar en qué momento. O sí que hay unas pautas en las cuales ya a las familias hay que decirles, es que esta persona, por mucho que tú quieras, no le vas a poder aportar nada en casa por lo menos 7 u 8 horas al día. No, por ejemplo, el tema de ir a un centro de día, yo creo que es bueno desde el principio, porque en un centro de día lo que se hace es estimular al enfermo, que es lo que interesa. En realidad lo que interesa al enfermo y al síndrome al principio es estimular que lo que él sigue conservando, pues lo conserve cuanto más mejor, y entonces eso se consigue estimulando lo que le queda. Entonces el centro de día es un recurso buenísimo que encima es para el enfermo al principio. Cuando precisamente no va a poder ir, cuando va avanzando, porque ya no va a servir de nada ese recurso, porque no va a responder, porque no puede. No Se porque no comienza quiere. con unas horas y luego progresivamente son más, porque creo que AFADES también No. en un principio sí Tenemos que el centro de estimulación que son a las tardes. 3 horas o por la mañana o por la tarde. Esto es interesantísimo, desde luego. Yo creo que todas las... Prácticamente desde el principio. Sí, Claro. es para personas con demencia en etapa leve y Eso inicio es, de la eso etapa es. Es que es ahí moderada. donde se puede hacer algo. Lo que ya no vamos a pretender es hacer cuando el enfermo está avanzado, porque entonces no va a responder y no merece la Lo pena. que pasa que, sin embargo, lo que comentábamos antes, se mantiene a las personas, aparte de otro tipo de recursos, Claro, lógicamente, hasta fases, en centros de día, hasta fases muy, muy avanzadas, hasta el final prácticamente, ¿no?
Entonces ahí hace falta hay un hueco para otro tipo de servicios de carácter sociosanitario, es lo que yo entiendo. Claro, porque igual este recurso no es adecuado para ese enfermo que lo podría utilizar otro mejor, pero ante nada, ¿no? Pues es mejor que haga algo. Imagino. Y claro, en esta actividad, por ejemplo, de AFADES, los enfermos entran a la actividad, mientras que los cuidadores dan un paseo por la zona. Bueno, o dan O la van a la casa. cena, o bueno, hay personas que también acompaña no el cuidador principal precisamente al centro porque no tenemos transporte, entonces trabajamos paralelamente. ¿Eh? No hay que decir, nosotros no intervenimos solamente con la persona con demencia, eso no tendría mucho sentido. Intervenimos también con la familia, desde el principio, que es lo importante. Por los pasos que a veces he visto por allí, por la zona, pues luego se hacen amistades alrededor de las enfermedades. Por ejemplo, tres hombres paseando Sí. con tres mujeres dentro de esa actividad de AFADES, o al revés, tres mujeres que hacen amistad alrededor de tres hombres enfermos. ¿Qué conversaciones, qué tipo de relaciones se crean entre los cuidadores? Pues ¿Eso también aporta al cuidador? aporta muchísimo. Yo creo que no sentirte solo con el problema o sola, el hecho bueno, compartir con otra persona que tiene tu mismo problema. Pero no es salir tampoco del problema, ¿no? Porque Sí, sigues hablando pero del problema. hablan de muchas cosas, no solo hablan yo creo que, bueno, pues hablan de sus preocupaciones a todos los niveles, hablan de los hijos, yo creo que no se centra solo en la persona mayor con demencia las conversaciones, son mucho más amplias, mucho más ricas. En ese sentido, los vínculos afectivos, pues son muy grandes, hay unos lazos muy positivos entre ellos, y yo creo que eso fortalece en el sentido sobre todo ese apoyo emocional que puede necesitar alguien que está sufriendo por las pérdidas que va teniendo su familiar, y yo creo que reconforta bastante. Sí, es que yo creo que Y además lo promovemos porque vemos que eso es muy sí, positivo. yo creo que tiene una labor súper importante con los familiares, ¿eh? Aunque es importante para el enfermo una asociación, yo creo que para el familiar es fundamental el no encontrarse aislado, y me parece importantísimo. De hecho, en AFADES hay en estos momentos funcionando 6 grupos de apoyo a familiares, o sea, pues decía que promovemos ese acercamiento y esas reuniones periódicas entre ellos. Y hay 12 en el Valle de Ayala, 2 grupos, uno en Salvatierra, que hemos empezado hace poquito, y el resto en Vitoria. Entonces, bueno, pues es que para ellos es fundamental, es darles vacaciones de las sesiones en junio, ya pedirse los teléfonos para comunicarse entre ellos el verano y estar deseando que llegue octubre para empezar de nuevo. Quien nos habla conoce varios casos de Alzheimer, como imagino que vosotras conocéis multitud, y nuestros oyentes todos tendrán algún ejemplo. Diferentes modalidades de salir de esa situación, desde las 24 horas con el enfermo a una persona que echa mano de los recursos que todos tenemos derecho a tener, recursos sociales de la Diputación Foral de Álava, otros, sin embargo, que tras los recursos sociales de las instituciones públicas también acuden a servicios privados de pago personales para diferentes modalidades. Por ejemplo, que la persona enferma viva en casa, en su casa, mientras yo, hijo, me voy a mi casa, pero hay una persona que se queda con ella durmiendo todas las noches con él. Desde luego que hay muchas formas de salir adelante. Cada vez vamos a tener que inventar nuevas cosas porque el problema va a ser creciente, pero se podrá prevenir, se podrá trabajar en este aspecto preparándonos para lo que venga en el futuro. Y en ese sentido vamos a terminar. Pensando en el futuro, Marisa, ¿qué crees que tiene que hacer? Luego hablaremos de la sociedad, pero en primer punto, la parte pública, el dinero público, las instituciones, con nuestros impuestos, pagamos desde las carreteras hasta los servicios sociales. Luego ese también es otro debate. Si Vitoria necesita más residencias o un tercer carril en la Nacional 1. Pero eso se lo vamos a dejar para los políticos, que para eso también se les vota, para que tomen esas determinaciones. Pero de cara al futuro, vosotras en este caso como profesionales, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué hay que hacer para que el problema no sea tal problema como el que parece que se avecina? Hombre, está bien claro que hace falta más dinero, dedicar muchísimo más dinero a este tema, y luego mucha formación, porque no tenemos que olvidar que el paciente que está, el enfermo de Alzheimer, es un enfermo especial
y la persona que le está cuidando debe de saber cómo tratarle. Eso me parece importantísimo. Por eso cuando he comentado antes que tiene que estar en casa, yo opino sí que debe estar en casa, pero siempre que esté bien atendido. Lo que no puede hacer es que esté en casa y que esté solo o que la persona que le esté cuidando no sepa qué hacer, porque es muy importante, por ejemplo, que un enfermo de Alzheimer hace algo mal y no sabe, y al minuto no tiene sentido que tú le riñas, por ejemplo, ¿no? Porque él no ni entiende por qué le riñas y al minuto se le va a olvidar. Entonces, a mí me parece que es muy importante, primero, que se meta muchísimo más dinero y que haya formación en este tema. Es muy importante que haya formación y que no todas las Alzheimer, o sea, todas las personas que se diagnostican Alzheimer, a veces son Alzheimer, cuidado que hay demencias que son curables. Entonces, que es muy importante que haya un buen diagnóstico, que haya los profesionales estemos bien preparados. Yo creo que la formación es fundamental en este tema. Las enfermedades son, demenciales son las que les estamos dedicando más tiempo, pero tiene que haber más enfermedades también que tienen detrás un cuidador Sí, de 24 horas y permanente. Sí, pues todos los muchos de enfermos oncológicos, los cánceres, pues hay cantidad de gente que también tiene el síndrome del cuidador, porque claro, son enfermos que, sobre todo los que son jóvenes, que hay enfermos jóvenes es la muerte, lo que nosotros llamamos a veces la muerte a destiempo, pues una persona de 40 años que le diagnostican un cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer, o una mujer, un cáncer de mama que en poco tiempo va a morir, y entonces ahí también hay un desgaste emocional importantísimo, aunque sea poco tiempo, claro, es muy intenso y te pilla pues fuera de lugar, ¿no? O pues ahí también hay un síndrome del cuidado. Lo que pasa que, bueno, hablamos más generalmente en las demencias porque es un tema que es muy largo, entonces da más tiempo a que se desarrollen los síntomas, ¿no? Mirando al futuro, con esa reflexión, Paula, ¿qué es lo que hay que hacer desde la parte pública en un primer momento? Oír la voz de quienes están sufriendo en primera línea este tipo de problemas. Muchas veces yo creo que los planteamientos políticos se adecúan muy poco a la realidad porque no se cuenta con quienes están ahí, con las familias en este caso en primera línea. Y ahí me refiero a que bueno, hay muchos foros de planteamientos y planificación de cara al futuro, pero que no se cuenta con los familiares. No Álava están presentes. se ha formado ya esa frase, es una frase hecha, Álava es pionera, Álava es puntera en materia social. ¿Esta es una frase hecha que ahí se ha quedado o es una realidad? Yo tengo cierto miedo, cierto miedo en el sentido de que, bueno, pues Esto es como lo de las carreteras y Franco en Álava. con la futura ley de discapacidad pueden ocurrir dos cosas. Una, que los servicios alaveses se fortalezcan y otra, que se debiliten por el hecho de que en otros territorios o en otras autonomías estén un poquito más atrás. Entonces yo ahí tengo cierto miedo en ese sentido. Ojalá avancemos, ¿no? Y se fortalezcan. ¿Qué quieres mojar, Anita? Hombre, yo creo que hace falta mucho más servicio. Está claro, hay mucha gente que lo oye que está todavía viviendo en casa con el enfermo de Alzheimer y que no saben qué hacer y que quieren, pues necesitan un respiro, necesitan llevarlo a una residencia y hay listas de espera. Mientras haya listas de espera, está bien claro que hay algo que no funciona, ¿no? ¿Y la sociedad? Esto se lo hemos dicho a las instituciones públicas. ¿Y cada uno de nosotros? Bueno, yo ahí estoy muy contenta con la respuesta de los vitorianos, sobre todo de los gasteiztarras, porque en la asociación hay un número de voluntarios importante. Eso significa que hay solidaridad con aquellas personas que sufren o con colectivos bueno, pues que lo están pasando mal. Entonces yo, bueno, agradezco a los 50 voluntarios que tiene AFADES que de forma altruista están ahí de forma anónima, pues apoyando, escuchando y ayudando a esos familiares. Invito a otras personas para que también se acerquen a nuestra asociación para conocer qué es el programa de voluntariado y qué es lo que pueden hacer, porque la gama de colaboración es muy amplia, tanto Pasear. pueden pasear, escuchar a un familiar que en un momento dado necesita compañía, pueden colaborar en todas las comisiones que existen en la asociación, de divulgación del boletín informativo, etcétera, etcétera, no solo de apoyo a las familias y a los enfermos. Y bueno, pues la labor fundamental de los voluntariados es de acompañamiento, y yo creo que en Álava en general y en Vitoria en particular, porque bueno, el colectivo de voluntarios que tenemos están en Vitoria fundamentalmente,
pues somos solidarios. Entonces yo creo que en esa línea pues denota que hay una sensibilidad especial y que agradezco muchísimo el que estén ahí. Sí, pero las familias sí, yo creo que son más cortas. no, sí, además yo creo que eso es un poco la excepción, ¿no? Que lo que se prima ahora es la riqueza, la juventud, las vacaciones, el pasarlo bien, el placer, y entonces el anciano es una molestia, es un trasto, es una persona que me está dando el trabajo, no puedo más. Cada vez Entonces, somos más egoístas. eso, cada vez somos más Primero con esto egoístas, hablando, ¿no? sí, no, y yo, vamos, quiero decir que todos, y sí que es un problema, y yo creo que la sociedad en general no le gustan los viejos. Vamos a ser claros, no le gustan. Pero bueno. Yo cuando veo esa imagen de los gitanos es impactante, cuando uno va a urgencias y se encuentra con toda la familia. Y es Toda la más, familia, y no se mueve. Hasta que no le den el diagnóstico, no se mueve allí nadie. Y cada vez van llegando más. Porque me he enterado, no voy a poner el nombre propio del último caso que me encontré, pero muy conocido en la ciudad, el gitano del que estoy hablando, porque me he enterado y aquí estoy, y qué ha pasado, y siguen acudiendo, y siguen acudiendo. sí, y de hecho a los ancianos, bueno, cuando están bien, digamos que los ancianos se les utiliza, ya estamos ahora, que es lo que pasa, que van a cuidar a los niños, van a recoger, van a llevarlos, y cuando están mal, pues entonces molestan. Esto es un poco, para mí, la realidad social, con excepciones, como dice Paula, de gente estupenda, de voluntariado y tal, pero bueno, la idea general, pues es un poco... Bueno, también hay muchas familias que están ahí en la brecha Sí, claro. muchos años, Sí. al 100% apoyando y bueno, gracias a ellos, ¿no? Porque desde luego el quehacer del día a día es duro. Sí, es muy duro. Puede convertirse en un verdadero problema social de primer orden. Pienso que sí, pienso que sí, porque va avanzando mucho la edad, lo que decías tú, cada vez va a haber más gente mayor, está claro. Tendremos que entrar en debates, como si hay que pagar más impuestos o no hay que pagar más impuestos, un debate en el que algunos sindicatos ya han entrado, no para decirle al trabajador que gana poco, usted va a tener que aportar más impuestos, sino decirle al trabajador, claro, desde la postura de un sindicato, al trabajador que gana poco, diciendo, no, usted va a ganar la cantidad que gana, pero al que gana mucho, a ese va a haber que quitarle más. Los sindicatos, por ejemplo, algunos sindicatos ya, en algunas concentraciones que les recuerdo frente a Diputación, a este nivel de impuestos que ustedes están marcando, hasta rebajas que están marcando para algunos de los sectores de la población que más ganan, no se pueden mantener los servicios públicos actuales, están engañando a la población. O el debate también de los inmigrantes y de la necesidad que tenemos de que mantengan nuestra seguridad social. Son cuestiones que parecen muy lejanas, pero que Están ahí de cara al futuro. Vosotras, desde luego, siempre defensoras que desde lo público hay que intentar abarcar lo más posible. por supuesto, yo sí, desde luego. Yo también estoy de acuerdo que es responsabilidad pública, no se puede delegar. Ujú. Bueno, pues desde luego este es un debate que esperamos los ciudadanos, también los medios de comunicación, que esté en las mentes, por lo menos, de los políticos de cara al futuro. Es para lo que, entre otras cosas, están, para dar solución desde la parte pública a todas las nuevas necesidades que se crean en la sociedad. Pues hemos hablado de los cuidadores y de los enfermos, y lo hemos hecho con Marisa López. Recuerden, actualmente trabaja como geriatra en la clínica Álava y pertenece al foro Agure, foro de profesionales, como ella nos decía, profesionales en estas materias relacionadas con los mayores, y con Paula Casas, trabajadora social de AFABES. Recuerden el número de teléfono de AFABES 945 24 60 04. Marisa, Paula, las dos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya saben, nuestros oyentes, que volvemos el próximo fin de semana con nuevos temas. Y recuerden, si quieren hacer alguna consulta, aportar alguna cuestión de cara a estas tertulias o otra cuestión relacionada con Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, está en la calle General Álava 5, primero, olviden ya la sede de la calle San Antonio, General Álava 5 primero, aquí en Vitoria-Gasteiz. Y el número de teléfono 945 23 15 52, 945 23 15 52, y su página web www.eusko-ikaskuntza.org. Y esker guztiei, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren main ingurutan, hemen, Radio Vitoria. Aio!